Ya tenemos un nuevo elegido presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es el doctor Purneo Bermejo. Pero no elegido, designado. Designado. Bueno, lo han elegido sus compañeros de la Corte Suprema. Pero sí es importante saber la diferencia, porque yo creo que uno de los males que ha tenido el país es que los que hacen el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones son togados, ¿no? O sea, y que la verdad es que quienes hacen el trabajo del Poder Judicial contaminan la vida política, que es completamente distinta. No digo que esta sea buena y la otra sea mala, sino que es distinta. Y por eso es cuando los jueces están solamente haciendo política, las cosas salen tan mal como han salido ahora con el caso del señor. Pero se supone que los jueces van al Jurado Nacional de Elecciones precisamente para impartir justicia, porque son árbitros, son jueces. Entonces, otra cosa distinta sea que la persona pueda tener matices políticos, pero esa es otra historia, ¿no? Sí, pero yo más bien me refiero al hecho mismo de que el talante con el que una persona que es político ve las cosas del país es completamente distinta a como lo hace un juez, porque el juez tiene una rigidez, por ejemplo, de un código que le dice cómo tiene que hacer las cosas. En cambio, en la política hay mucho mayor espacio de poder resolver problemas como los que tú estás mencionando, en el sentido de que, bueno, si no dice nada la norma, bueno, para eso están las entidades como la del Congreso de la República, que lleva a las personas a resolver los problemas, aunque no haya un espacio político escrito para que diga cómo se tiene que hacer. Entonces, eso es lo que ha pasado la última vez. Bueno, claro, lo que ha pasado con Jorge Luis Salas Arenas, que por cierto deja el cargo el 21 de noviembre. ¿Usted qué balance haría? ¿Cómo definiría la gestión de Jorge Luis Salas Arenas, que en menos de un mes estará fuera del jurado? Bueno, yo lo he criticado bastante, ¿no? Pero si tuviera que definir su gestión en una frase, ¿cómo lo haría? ¿O en una idea? Un desastre. Él, por ejemplo, fue prácticamente un dictador. ¿Y por qué? Porque tenía a una persona que, sin que dijera nunca ni una sola vez una palabra cada vez que se le pedía su voto, que era el señor Sanginés, simplemente decía, bueno, somos dos, como yo tengo voto dirimente, fuera el APRA, fuera este partido. Justo los partidos que podían haber sido en ese momento los que impidieran que saliera el señor Castillo como bueno, el señor Mulder califica pues con duros términos a la gestión de Jorge Luis Salas Arenas. Porque, siempre lo ha hecho y él lo sabe. Sí, no, eso no está en duda, su posición frente a Jorge Luis Salas Arenas, pero hay que poner un poco de contexto también a los televidentes, porque recordarán que fue el partido aprista quien fue impedido de que presente su lista al Parlamento, y lo mismo ocurrió con el Partido Popular Cristiano. O sea, ustedes fueron directamente afectados, junto con el Partido Popular Cristiano. Nos cerró la ventanilla faltando 2 horas, ¿no? Diciendo de que, bueno, o sea, diciendo cosas que no tenían ningún tipo de sustento. Y eso lo hizo efectivamente también con el Partido Popular Cristiano. Y eso no se hace, pues. O sea, si uno está en un cargo como ese, tiene que hacer todo lo posible para que todos participen y no tener como es el caso de los jueces, que dicen, no, acá está, dice la ley y que se caiga el mundo. No, hay que tener un criterio, flexibilidad, ¿cree usted? Exactamente. Porque, bueno, debido a la participación política que usted hace mención, el Tribunal Constitucional determinó que se había vulnerado el derecho a la participación política. Bueno, la demanda la pone el Partido Popular Cristiano y responden sobre el Partido Popular Cristiano, pero de hecho que también es el mismo caso. O sea, ustedes van a tomar alguna acción por esa vulneración. De hecho, ya no la tomaron en su momento. Bueno, pero que no ese fue, digamos, parte de un capítulo de todo ese tema, ¿no? Porque hubieron algunas cosas que también llevaron a que pensáramos nosotros de que aquí había un complot. Por ejemplo, se ha mencionado en este mismo programa con el señor Villalobos, ¿no? Sí. Que vino, que bueno, que él tenían 4 y eran 4, etcétera, porque el decano del Colegio de Abogados no elegía a su representante.
Y eso es falso, porque al contrario, un juez de primera instancia prohibió al Colegio de Abogados que eligiera a su representante ante el jurado ante nacional. el jurado. Es increíble, o sea era un jurado juez cojo, ordenando digamos, que no se haga la ley. O sea, era un jurado que le faltaba una pata, digamos. ¿Pero por qué? Porque un juez dijo que no fuera. Y entonces, por eso es que el señor Salas Arenas tenía 2 votos. Y entonces no es de casualidad. Por eso es que nosotros hemos sido muy duros con lo que ha pasado en el proceso electoral y siempre dijimos de que era un fraude. Y hasta la fecha no hay ningún estudio en el que se demuestre de manera palmaria el resultado que dijera que el señor Castillo realmente había ganado. Bueno, pero tampoco se han podido, así como no hay ningún estudio palmario que diga que el señor Castillo ganó, como dice usted, lo estoy parafraseando, pero tampoco hubo pruebas contundentes, actas y que digan, bueno, lo que hubo fue un fraude. Lo que se ha dicho es que hubo varias irregularidades en el proceso. Eso es verdad, pero en el tema electoral, cuando hay duda, se tiene que ir al documento para evitar que haya la duda. Y eso no se quiso hacer. O sea, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones dijo, no, yo ya las vi las actas y esto está hecho, oreado y sacramentado. Y no dejó que hubiera una auténtica, un auténtico cómputo que todo el país estaba pidiendo. Bueno, se ha criticado mucho al doctor Salas Arenas, no solo por lo ocurrido en el 2021, sino también por lo menos, o por ejemplo, no ver las tachas contra el partido Antauro, ANTAURO, porque él dijo que tenga el nombre no significa que sea el partido del señor Antauro Humala. Eso ha sido una crítica. Y ahora el señor Salas Arenas, que deja el cargo el 21 de noviembre, deja como legado, digamos, 37 partidos inscritos, porque es en esta gestión que termina que se han logrado inscribir 37 partidos. ¿Cómo va a ser la elección del 26? No, va a ser terrible, pues. Y desafortunadamente no hay manera de evitarlo, ¿no? Porque ya son las reglas de juego que están digamos, caminando. Ya no se puede retroceder en ese tema. El proceso ya está hacia adelante y habrá que ver la fórmula para evitar de que haya un ausentismo o que haya demasiados votos. Bueno, va a haber de hecho una partición del voto. Ustedes, Partido Aprista, que ya logró su reinscripción, ¿piensan en alguna alianza? Usted ya me dijo que les fue muy mal cuando hicieron una alianza con el Partido Popular Cristiano, pero dada la realidad actual de 37 partidos, por lo menos pueden llegar a 50, han dicho. ¿No piensan en agruparse con otros partidos precisamente para que no haya esta dispersión? Yo no creo que el que se junten un partido con otro o 3 o 4 en un escenario de 50 partidos vaya a arreglar las cosas. Desafortunadamente las reglas han sido así y se han establecido pues partidos hasta, o sea, como dicen, como cancha, como se decían. Partidos como cancha. Como cancha. Y entonces vamos a tener que ver la fórmula para hacer que el voto sea un voto consciente. Si en los casos anteriores siempre se ha pedido que haya un voto consciente y que por la televisión se decía a los ciudadanos que vayan a votar y que vean bien su voto, etcétera, etcétera, ahora yo creo que eso ya no va a funcionar absolutamente para nada. Uh-huh. Y creo que vamos a estar en una situación bastante complicada y creo que va a haber ausentismo. La solución a esto es que haya una valla. Una valla electoral que ya existe. Sí, ¿no? Pero una valla adicional. ¿De qué tipo? O sea, todos estos partidos que sacaron esta cantidad, chao. Pero eso tendría que haber una reforma. Tendría que haber Entonces ahí más difícil. Y es mucho más difícil porque ya están corriendo los temas, pero el Congreso se puede poner de acuerdo. Ahora, ¿pero usted cree que llegar a este punto es porque se relajaron un poco en estas reformas que hicieron, recordará usted, los notables, ¿no? Sí. ¿Esto es producto de esa reforma? En parte sí, pues porque ellos vinieron a traer ideas raras como las PASO, que las copiaron de Argentina y que aquí no sirvieron para nada. Pero no se hicieron.
se hicieron, no fue nadie. La única vez. Pero eso fue, pero en estas actuales que tocaban no se hicieron. No, en estas últimas no. No. Pero cuando lo hicieron por primera vez para ver cómo funcionaba, no fue nadie. Fue un fracaso. Sí, y entonces yo no sé cómo se va a cambiar esa circunstancia. La verdad que es muy difícil. Y creo que por eso que el Congreso es el único que podría hacer un cambio, aunque ya las reglas están dadas. Pero si hay un consenso, por lo menos establecer que los partidos que en primera vuelta saquen menos de 10, ya chao. Y los demás puedan seguir hacia una segunda o tercera rueda que pueda permitir que haya un poquito de orden, ¿no? Bueno, pero ya esta etapa, digamos, Salas Arenas, que nos deja los 37 partidos inscritos, las controversias sobre supuestas irregularidades en las elecciones, termina y empieza el doctor Roberto Burneo Bermejo el 21 de noviembre. Él promete transparencia, independencia y una frase que es muy importante, dice que respetará la voluntad popular. Uno puede pensar que acaso antes no se respetó, ¿no? Sí, claro. O sea, hacer un énfasis de eso es obviamente como para decir, ahora se hará un, ¿no? Respeto a la voluntad nacional. Entonces, ojalá que sea así, pues. Ahora, él es una persona que viene del Poder Judicial. Claro, porque es juez supremo. Y esperemos que tenga la capacidad de pasarse a un lugar en donde es todo totalmente distinta a lo que hay en el Poder Judicial, que es lo que yo decía. Lo que veníamos hablando al principio, sí. En la política, o sea, todo se puede mover porque todo se habla, y etcétera. En cambio, en cambio judicial, todo es rígido, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que tenga el talante de darse cuenta que está en otro mundo. Bueno, según su hoja de vida, él ha trabajado además en la Corte Superior de Piura y Tumbes, en el Poder Judicial, que ha sido juez supremo, pero también ha estado en el aparato público, o sea, también ha lidiado en el Ministerio de Justicia, en la ONP. Entonces, de repente, viene ya con esa cintura del Ministerio Público. ¿Usted tiene alguna expectativa respecto a esta nueva gestión? Bueno, no lo conozco y espero que sea una persona que tenga, como digo, esa capacidad de darse cuenta de que está pasando a otro mundo, a otra galaxia, es completamente distinto. Complicada galaxia, mucho más complicada. Bueno, cambiando un poco de tema, pero siguiendo siempre con el tema político, obviamente, el lunes 28 empieza el juicio contra Martín Vizcarra. Hasta hoy, hasta esta hora, viernes, no pareciera que no ha tenido éxito el pedido que él ha hecho, pedido dilatorio, para que no se instale el juicio el día lunes. Entonces, el lunes empieza el juicio a Martín Vizcarra, que después de 4 años de que se supo todo este tema de corrupción de coima en las lomas de Hilo y en el hospital de Moquegua. Entonces, ¿usted tiene alguna expectativa de que Martín Vizcarra sea condenado por corrupción? Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque las pruebas son contundentes y todos los indicios que se dieron a conocer a través de la prensa desde hace 3 o 4 o 5 años. 4 años. Han sido bastante sólidos. Además, yo recuerdo muy bien que yo estaba todavía en la Comisión de Fiscalización una semana antes de que se supiera todo lo que pasaba en el tema de Odebrecht. O sea, cuando salió en los periódicos lo que habían dicho Estados Unidos en la conversación que habían tenido con los brasileños. En ese momento le preguntamos al hermano del señor Vizcarra si el consorcio con el que estaban trabajando ellos en Moquegua tenía que ver con Odebrecht. No, de ninguna manera, que no sé cuánto. Y a la semana siguiente salían los nombres de ellos, ¿no? Entonces, por ahí tienen que ir, porque yo creo que esto que están abriendo ahora es solamente un tema de cuando fue gobernador. Pero él ha sido después hasta presidente de la República. No, y también, va a tener que hacer cada uno de esos casos. No, claro, pero digamos, como dijo el juez Juárez Atoche, es el más sólido. Hace 4 años dijo que ya iba a ir de frente a acusación, pero no acusó, ¿no? Entonces veamos la expectativa. Hay el caso de los dineros que iban en unos sobres grandes. En los planos. Exactamente, en los planos. Eso ya es cuando era presidente, ¿no? Así es. A mí no me cabe ninguna duda de que siempre fue un corrupto. Desde que él hablaba de hacer el aeropuerto de Chincheros, pero así con una vehemencia tan enorme,
Y yo lo vi después en un debate que hizo con Vitocho, y Vitocho lo hizo polvo. Era debate de vicepresidente, creo, ¿no? Lo hizo polvo. Yo dije, pobre hombre, ¿cómo le están dando? Y él no tenía ni cómo responder. Pero después siguió con el mismo tema, lo grabaron cuando estaban hablando con el Contralor, ¿te acuerdas? Sí. y eso siguieron ahí. Entonces, con el Contralor Alarcón, que en paz a mí no me descanse. cabe ninguna duda de que es un corrupto. Y espera que sea, si usted piensa que es un corrupto, ¿eso usted espera que se hará justicia? Ojalá, pues, porque yo la verdad tengo bastante escepticismo con el Poder Judicial. No hay, el caso de corrupción es un caso que está siguiendo su curso, pero hay otro caso que es más político, que me parece que usted ha presentado la denuncia constitucional con otros excongresistas por el cierre del Congreso el 30 de septiembre del 2019. Hemos visto una primera audiencia en la que participó Salvador del Solar, que no estuvo Vizcarra porque dijo que estaba operado o que estaba enfermo, en fin. ¿Eso lo cerrará este Congreso? ¿Terminará este Congreso con este caso o habrá que esperar al siguiente? ¿Cómo ve usted que esto tenga alguna celeridad o no? El tema del cierre del Congreso. Yo creo que sí va a ir rápido. Yo me incorporé a las sesiones, no soy de los que... No ha denunciado, no. Porque los que lo han enunciado son actuales... Alejandro Muñante, que en breve estará con nosotros. Así es. Y a mí me parece estupendo lo que se está haciendo, porque creo que en nuestro país tenemos que ser bastante claros en decir que basta ya de golpes de Estado. Es lo que más hemos tenido en la historia. Por lo menos debemos haber tenido unos 35, 40 golpes de Estado desde que somos un país independiente. Y cada vez más sofisticados, ¿no? Y cada vez más, claro, y más disfrazados, cada vez solapas, como que no parecen, que sí parecen, etcétera. Y entonces esas cosas nos ponen como una republiqueta, pues. O sea, en realidad no hemos todavía cuajado en 200 años una verdadera república, ¿no? Somos una republiqueta que tiene este tipo de cosas. No somos los únicos tampoco en Sudamérica, porque también eso ocurre bastante. Pero por favor, entonces, ¿en cuándo vamos a hacer un Estado de derecho? Bueno, cuando de repente, quizás cuando se sancione, como dice usted, ¿no? Cuando se sancionen los golpes de Estado. Ahora, hay un precedente que quizás podría servir como acicate a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque este año el actual Tribunal Constitucional ha dejado establecido que no existe la denegación fáctica de la confianza, y aquí al final del día la doctora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, lo dijo con todas sus letras. Lo de Martín Vizcarra fue un golpe de Estado. ¿Eso servirá para la decisión que tome el Congreso? Bueno, yo creo que sí, porque digamos, un golpe de Estado, el hecho del cambio de un presidente violentamente, tiene que tener todo un correlato, ¿no es cierto? Pero en este caso no, esto fue trabajado poco a poco para llegar a ese fin, el de apoderarse del poder hecho por Vizcarra y utilizando al señor del Solar. Entonces, allí ha habido un complot. Ese complot comenzó en el momento en que PPK iba cayéndose, porque el señor Villanueva, que a la sazón fue después primer ministro, venía a hablar con todas las bancadas como para decir, bueno, ahora mira, yo voy a articular estas cosas. Para juntar las firmas, ¿no? Y al final se hizo la firma, lo vacamos, y después hubo una reunión de todos los portavoces en Palacio de Gobierno, yo estuve ahí presente, y él allí se puso todo así cerrado. Una reunión, eso fue antes de la vacancia. No, sí, fue antes de la vacancia. Ya Vizcarra presidente, ustedes fueron a Palacio de Gobierno a hablar con él. Dejó, y entonces asumió la presidencia de la República Vizcarra. Sí, pero a PPK no se le vacó, PPK renunció. Bueno, no, ya está, pero salió, pues. ¿no? Salió. Entonces, como vicepresidente, asumió la presidencia de la República. Sí, claro, constitucionalmente, eso no es en duda, él fue un presidente constitucional hasta ese momento. Hasta el 30 de septiembre, para algunos, ¿no? Por lo menos para el TC. Entonces, pero ojo que no solamente es Vizcarra, también en la acusación está incluido Salvador del Solar. Bueno, yo creo que ahí tiene él una gran responsabilidad, porque yo creo que cualquier persona con primero de primaria se da cuenta de que eso no era, pues, una negativa de un pedido.
sino que él se metió a patadas, rompió la chapa, agarró a Gino Costa, los dos se pusieron a gritar y entonces se hizo una varaunda y ¡pum! El otro, desde el otro lado, sentado con el presidente, el presidente del Poder Judicial, con el del Ministerio del Interior, con los policías, etcétera, como diciendo acá está el poder, ¿no? O sea, la Fuerza Armada, sí. acá estamos ahí, y ustedes al día siguiente tirándole piedras a todos los congresistas y con policías, etcétera, en casa de Mercedes Arauz, ¿no? Bueno, entonces, por favor. Ya que estamos hablando de denuncias, quiero compartir con usted lo último que ha ocurrido hace apenas unas horas, y es que hay una denuncia de el señor Iván Quispe Palomino, que incumplió su palabra de querellar al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, y al ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Ahí tenemos el documento que dice el expediente, juzgado penal unipersonal, sede central, etcétera. Fecha de ingreso hoy día, 25 de octubre a las 11 de la mañana, y Quispe Gaspar Estrella Celeste, ¿no? Él pide declaración. Aquí estamos, la querella, Quispe Palomino Iván. Bueno, está el cargo de recibido, etcétera, ¿no? Entonces, pide 750,000 soles como indemnización económica por daño moral y psicológico para él y su familia, por la afectación a su proyecto de vida. Eso dice la denuncia. Usted recordará que Juan José Santibáñez salió a los medios de comunicación a decir que habían capturado el número 2 de Sendero Luminoso. Fue la semana pasada. Y el señor que vemos en pantalla, Iván Quispe Palomino, fue liberado después de 72 horas. Y ahí lo vemos con su familia. Él dijo que no tenía relación con Sendero Luminoso. Es más, era informante de la policía. Entonces, esto bien denunciados, ¿qué responsabilidades encuentra usted como político que es en esta situación? Bueno, creo que lo primero que debería ocurrir es que esos ministros tienen que irse a su casa, pero rapidísimo. Claro, la señora Boluarte no los va a sacar porque ella tampoco tiene un origen democrático. Acuérdate que ella no podía ser candidata, acuérdate que ella estuvo en una fórmula de 2 y no de 3, todas esas cosas que el señor Salazar del que hablábamos. Como si nada, ¿no? Y entonces, ojalá que aquí tengan un poco más de situación dura y firme los jueces, porque sí, pues se trata de personas que lo único que hacen es llenar con palabras, una gran cantidad de palabras, las conferencias de prensa, para marear a la gente y que tú salgas y digas que dijo que sí o que no se sabe, y además, aunque haya dicho algo claro, eso ya sabemos que no se va a convertir en ahora, pero este apresuramiento, no ha habido hasta ahora, al menos no hemos escuchado un mea culpa, un pedido de disculpas, porque Iván Quispe Palomino, antes de querellar, pedía por lo menos un pedido de disculpas públicas que no ha habido. ¿No era mejor quizás políticamente decir, bueno, 1000 disculpas, nos equivocamos y ahí terminaba la cosa, ¿no? Claro, y no pasaba nada porque errar es humano. Pero en este caso no creo que lo vayan a querer hacer y van a seguramente seguir y a buscar la manera de alargar la querella y tratar de encontrarle algo para ver si pueden salir airosos. Bueno, la querella se va a alargar de todas maneras, porque esto tiene que pasar al Congreso, porque ellos son ministros, y entonces esto tiene que haber un levantamiento de la inmunidad y todo. Es todo un proceso largo. O sea, hoy día empieza un camino que Iván Quispe Palomino debe saber que es muy largo. Sí, pero creo que tratándose de una querella, el procedimiento no es tan largo, no es como una acusación constitucional. Tiene que someterse a la querella. No pueden decir, sí, si mal no recuerdo. No es, pero es un delito, pero está en funciones. Sí, él está en funciones, pero se trata de las querellas son directas a la persona que se siente querellado, y es otro procedimiento. Tengo esa duda. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio Mulder, por acompañarnos esta noche en Al Final.